Este fue un proceso marcado por irregularidades muy claras. Fíjense, por ejemplo, la ley electoral establece que los funcionarios públicos no deben de participar en los procesos electorales, que no deben intervenir. Y entonces se da un fenómeno interesante porque, aunque la ley es clarísima en ese sentido, los funcionarios de Morena, incluyendo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hacían promoción para que la gente fuera a votar. Cuando el INE les dice que eso no se puede hacer, entonces ellos reviran y el Tribunal Electoral les dice que sí lo pueden hacer. O sea, tenemos un Tribunal Electoral que se toma la atribución de permitirle a los actores políticos que violen la ley. Esa fue una atrocidad, ¿sí? Y entonces lo que vimos fue un hecho, ¿sí? La intervención de el grupo gobernante, ¿sí? En la promoción del voto. ¿Cómo lo promovían? Bueno, pues invitando a la gente de manera pública, pero también yendo a sus casas a decirles que tenían que ir a votar. Y luego se da otra situación, ¿sí? Como es una elección muy compleja, entonces la manera que encontraron para salir de eso fue otra violación, otra irregularidad, que fue darle la lista de los candidatos que consideraba el gobierno los que deberían de ser, en forma de acordeón, ¿sí? De acordeón escolar. Y entonces circulan los acordeones y entonces tenemos ahí otra situación irregular. Entonces, esta fue una elección que de entrada fue ilegal, sí, fue irregular, y hasta ahí me quedo yo porque tenemos el desglose de los puntos, ¿ok? Pero yo quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan alguna otra irregularidad en este proceso. Tú tienes el micrófono, Lomas. Bueno, más que una irregularidad, yo quiero comentar algo terrible. Samuel García, el alcalde de Santa Catarina, el de García, y una gran cantidad de alcaldes, más los servidores de la nación, más los activistas de Morena, más miembros de movimientos ciudadanos, andaban promoviendo la votación que yo no llamo elección, la votación que se dio este domingo, y algo terrible. Los ciudadanos, en su mayoría, no les hicieron caso. ¿Cuál fue el sector que salió a votar? Te recuerdo que tenemos el tema dividido. Okay. Y eso que estás haciendo ya lo tenemos contemplado ahí. Yo quisiera que nos concentráramos en esta primera parte, en las irregularidades. La irregularidad central es el uso del aparato del poder, y lo más terrible son los resultados. Punto número 1. Punto número 2. En los volantes, acordeones que se repartieron, era evidente lo que pretendía no Claudia, López Obrador: la llegada de sus fieles a la Suprema Corte. Y eso también se me hace una irregularidad terrible. A ver, perdóname, ¿qué irregularidad es, dices? Y que en el acordeón fueron colocados no miembros fieles a Claudia, sino miembros fieles a López Obrador, desde el que pero eso porque es una irregularidad en el proceso. Mira, eso tiene que ver con la lucha interna en Morena. Y es parte de la lucha interna, pero desde el momento en que no hay libertad
para que el ciudadano decida, sino que un personaje está decidiendo, a mí me parece algo totalmente irregular y de gran relevancia, sobre todo cuando se usa todo el aparato de Estado para colocar en los acordeones a esos personajes. Y algo que me pareció digno de analizar es que si nosotros vemos los acordeones, en todos aparecían las preferidas de López Obrador. Sí, de acuerdo. Pero de lo que estás diciendo, lo que me queda claro que es una irregularidad es los recursos que se utilizaron el uso del poder, para promover el voto, recursos públicos. El uso de recursos públicos, pero lo más irregular es que ni siquiera fueron para beneficiar a personajes de Claudia. Eso tendría una lógica, aunque fuera algo irregular, sino para beneficiar a personajes de López Obrador. El acarreo también fue evidente. Exactamente, el acarreo es una irregularidad. El acarreo fue más que evidente. La presión a los ciudadanos, diciéndoles, mira, de eso se encargaron los servidores de la nación disfrazados de ciudadanos. Hubo un dirigente, nada más para ir quedando limpio. La coacción es otra irregularidad. El uso de recursos públicos es otra irregularidad. El acarreo es otra irregularidad. Son hechos. Y algo también que a mí me llamó mucho la atención, yo le dije a uno de los dirigentes de Morena que hay evidencias, testimonios de los ciudadanos que fueron visitados por los servidores de la nación. Y él me dijo algo muy simple, mira, ¿traían chalecos? No. ¿A qué horas fueron? Bueno, el ciudadano me dijo que habían ido alrededor de las 7 de la tarde. Me dice, entonces es su tiempo libre y ellos pueden hacer lo que quieran como ciudadanos. Tratan de disfrazar una ilegalidad y colocarla como un hecho de voluntad ciudadana. Y eso a mí también me hace algo terrible. Otra cosa irregular, que aunque no podemos tal vez llamar ilegal, pero para mí es muy irregular el que los ciudadanos no contaran los votos, sino que dicharan en las bolsas correspondientes sin saber cuántos, cómo, o lo que estaba pasando, y ahí la dejo. Ernesto, ¿tú tienes alguna observación del proceso, particularmente de las yo creo que debe agregarse como una irregularidad la represión a los trabajadores. ¿La represión? La represión a los trabajadores. ¿A qué trabajadores reprimieron? En el sentido de obligarlos a que fueran a votar en Nuevo León. Ajá. Y que enviaran constancia de su voto. Eso es una violación. ¿Y que enviaran constancia de su voto? Sí, violación de los derechos humanos. Desafortunadamente para quienes inventaron esta vieja forma de presión, los resultados en Nuevo León fueron eso lo vamos a ver al rato, ¿sí? Muy mal. Pero por lo pronto esa es violación de derechos humanos, que ya hay 5 denuncias de trabajadores con relación a esto, y con el antecedente de que si no iban a votar los iban a correr. Esa es una irregularidad. Entonces, fíjense, recapitulando así para tener ya un breve resumen. Por favor me recuerden si se me olvida. Irregularidades, la promoción ilegal, ¿sí? Por más que ellos usen el trife para hacer ilegal lo ilegal, por supuesto que aquí tenemos una situación, la promoción. Luego tú planteabas el tema de las irregularidades.
El uso de recursos públicos es otra irregularidad. La otra... La presión a través de los servidores de la nación. La presión a través de los servidores de la nación. Otra irregularidad que tú mencionaste. La participación de funcionarios públicos, no solamente en Morena, sino también en y la violación a derechos humanos al presionarlos para que dieran constancia, dieran fe de que efectivamente habían votado, la coacción. Bueno, entonces todo esto que está pasando, todo esto que marcó esta elección del Poder Judicial, nos permite decir que estuvimos este domingo pasado, ante un mega fraude, que podríamos llamar mega fraude del bienestar, ¿sí? Es algo muy importante porque este es un gobierno que llega o que se deriva de una lucha contra el fraude, de una lucha contra la corrupción, y de pronto, para poderse mantener en el poder, tiene que recurrir al fraude, tiene que recurrir a la corrupción, tiene que recurrir a esta situación que marca este proceso. Entonces yo quiero concluir esta primera parte, este primer inciso, diciendo que está acreditado el hecho de que esta elección fue fraudulenta, ¿sí? En una condición muy, pues digamos que podríamos agarrarlo por el lado emocional, muy triste, porque la ilusión que se formó en mucha gente de que estábamos abriendo un capítulo en México donde no habría corrupción, de honestidad valiente y una serie de cosas que se decían, pues no fue tal, ¿sí? Entonces tenemos eso como una situación, pues que queda ahí como un hecho también. La elección fue fraudulenta. Y fue fraudulenta de un modo descarado, así como lo vamos a ver en los puntos que siguen.